Amén. Lucas 18, del 1 al 8. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén, amén, hermanos. Así puede tomar asiento. Como hablamos, hermanos, en sí estamos hablando ahora de la oración. Amén, pero dando un recap o un poquito de lo del jueves, hermanos, hablando de la ley del diezmo, hermanos. Sabemos que en sí es un acto, hermanos, de fe, hermanos, que nos enseña a temer a Dios. Amén. Ese es algo que nosotros aprendimos el jueves y pudimos reflexionar en la palabra, hablándonos personalmente la intimidad entre Dios y nosotros. Nos ayuda, hermanos, a permanecer en nuestra fe, en nuestra confianza en lo que Dios tiene, y no deja que gobierne el material sobre nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Siempre tendremos la confianza en el Señor y demostrando en fe quién es el que cree en el Señor en sí, en su economía. Ahora, hermanos, sabiendo que la obediencia es muy importante, hermanos, en la vida de un creyente, de una persona que está entrando a las cosas que Dios está enseñando, tiene que haber una lección que se aprende, hermanos, y tiene que haber un cambio. Dígales, hermanos, tiene que haber un cambio. Cuando llega uno a Cristo, empieza uno a cambiar, empieza uno a ejercer en cierta carrera en el Cristo, y Cristo empieza a darnos esa graduación de el primero, segundo, tercero, y nos vamos hasta que Él haga su obra en nosotros. ¿Quién dice amén? Eso es lo que el Señor nos habla a través de la obediencia. Y ahora, hablando de la oración y entrando, hermanos, a la oración, es un acto, hermanos, que es muy importante en la vida de todo creyente y en sí toda persona que cree en Dios y cree que lo que puede hacer nuestro Padre a través de nuestras oraciones. Y hablando en sí, hermanos, la oración de nuestro Señor, como se hablaba el domingo pasado, Jesucristo en sí hizo una oración en sus últimos días. Antes que Él tomara prisionero, Él fue honesto con Dios. Amén. La oración fue honesta y diciendo, si puedes pasar esta copa de mí, pásala de mí. Amén. La honestidad, hemos aprendido también en este año, la honestidad en la oración es bien, bien importante. El Señor, no podemos esconder nada de Dios. ¿Quién dice amén? Él conoce todo lo más íntimo de nuestros pensamientos, nuestras palabras, de lo que hemos hecho, donde nadie ha visto. Dios conoce lo más íntimo de nosotros, y eso es lo que me encanta lo del Señor, que no importa si estamos en una cueva. David durmió muchas noches en una cueva, hermanos, y en sí ahí el Señor lo escuchó. ¿Quién dice amén? No, vamos viendo, hermanos, y abriendo la honestidad a nuestro Dios a través de la oración. Ahora yo quiero hablarle de dos oraciones, y dos oraciones, es una de rodillas, amén, y una de pie, amén. De rodillas significa, hermanos, cuando uno está de rodillas, es que se inclina sabiendo que la solución está en la persona. Inclinarse.
es saber en sí que ahí está la solución. Inclinarse es tener confianza. So we're talking about a prayer, and prayer, I'm talking about two types of prayers. About one of is on your knees, and the second one is standing up. It's about prayer, about how you're doing your prayer. One of the things that you put yourself on your knees, you start talking to God, is that you know that, and you have the confidence that God will listen, and the solution is there in the prayer. He is the solution. Now, we're talking about this widower in Luke 18. He's talking about a woman that had a big problem, and he came to a judge, and this judge did not have the fear of God, did not have any fear of men or any compassion to men, so he would move very differently. But this woman came to him. And not only came once, but started coming again and again and again and again and again. Aquí en Lucas 18 nos está hablando de una mujer viuda que llega a reconocer que hay una solución, y la solución es este juez que tiene delante de ella. Y este juez no teme a Dios. Este juez no es muy justo con el hombre. Era un juez corrupto. Para lo que se oye o se explica en esta parábola que que Jesucristo le está dando. Y vamos a ver qué es primordial, qué es la primera cosa que Jesucristo quiere que aprendamos. Y fíjese que Él da la solución y quiere que aprendamos algo. Y dice en el diccionario también, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dígale a su hermano, aprender a siempre orar y no desmayar. So the lesson here that he's trying to show people through this parable is so we can pray, always pray, and never give up. Never give up. Never let go of your petition. Never give up. So, así el Señor nos está hablando y diciendo a través de la parábola. So, la persistencia de esta mujer, se escucha y se habla que este hombre, aunque no era bueno, fue cambiado a la justicia. ¿Y eso qué se tomó? Persistencia. Amén. Persistente. La persistencia es algo que se tiene que inclinar uno como creyente en la persistencia, sabiendo que la solución está ahí y está cerca. ¿Quién dice amén? Es como les explicaba la última vez, cuando escalamos esas montañas o cuando se escalan esas lomas en el desierto, sabemos que está un oasis. Con fe tenemos fe que el oasis está de qué lado de ese lugar. ¿Quién dice amén? Ese lugar de descanso. La solución para el problema está de ese lugar. Y esa es la esperanza. Es hablando que ahí. Y aunque esta mujer sabía que este hombre no era muy buen juez, ella venía clamando justicia. Ella clamaba justicia teniendo la fe que un día se iba a hacer la justicia. Ahora, la viuda es alguien que es vulnerable. En los tiempos de antes era alguien que era vulnerable. Había mucha pobreza en las mujeres viudas porque ya no tenía alguien que la sostuviera de tal manera como cuando tienen un esposo. Había mucha necesidad y había mucha gente que se aprovechaba de las mujeres, de ellas. Se aprovechaba de ellas, o ella necesitaba alguien que hiciera justicia por ella, porque por sus propias manos no podía hacer. Buscando al hombre, buscando la solución, esta mujer va y toca la puerta del juez y sigue clamando. Y fíjese lo que pasa con este hombre. Dice el 2, dice, habiendo en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. So dice el 3, dice, había también una viuda en cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Dice el 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni
temo a Dios ni tengo respeto al hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y no sea que viniendo continuo me agote la paciencia. En sí hubo un cambio a través de la persistencia de la justicia, de clamar lo que era correcto. Clamando aún algo corrupto se lleva a la justicia. ¿A través de qué? La persistencia. Y dice el 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Ahora Dios se está poniendo como en sí la referencia es un juez injusto a nuestro Dios. Ahora no se está poniendo paralelo diciendo que Dios es injusto. Jesucristo está hablando en sí de que en sí, si un hombre injusto puede ser cambiado a la justicia o hacer justicia a una mujer viuda, a una mujer vulnerable, amén, cambiar y hacer juicio para ella por la persistencia de ella, dice la palabra y el proverbio nos enseña que quién más Dios que es justo, es bueno y que tiene el poder para hacer todas las cosas. ¿Quién dice amén? Está hablando que nosotros en sí podemos clamar a Él, podemos seguir poniendo nosotros nuestras oraciones en Él, clamando justicia en ciertos lugares que nosotros no podemos tocar. Amén. La vulnerabilidad de esta mujer, lo que el estado de esta mujer en sí no dejaba que ella pudiera tomar acción ella misma. Estaba fuera de sus manos. Eso nos enseña a veces que hay oraciones que nosotros tenemos que hacer que están fuera de nuestras manos. No tenemos control sobre lo que nosotros estamos pidiendo y no podemos hacer algo para poder apresurar lo que queremos ver o querer hacer o mover las cosas a nuestro agrado. ¿Quién dice amén? Una de las cosas es nuestra nación. ¿Quién dice amén? Nuestra nación podemos nosotros orar por nuestra nación, y eso es lo que Dios nos dice, que oremos por nuestro líder, nuestro presidente. Nos está hablando, hermanos, pero nosotros podemos hasta ir a tocarle la puerta, hermanos, pero es muy difícil nosotros llegar a alterar algo adentro de esa Casa Blanca. ¿Quién dice amén? Pero ha habido gente de mucho tiempo que en sí la esclavitud, hermanos, que había antes, o el racismo que había antes, persistentes hasta que ahorita hasta se celebran todo un mes. ¿Quién dice amén? Para los hombres y mujeres de color. ¿Por qué? Porque la injusticia, la corrupción que había ahí arriba fue movido a través de ¿qué? La persistencia. Algo corrupto puede ser movido cuando hay persistencia en el hombre y la mujer. Cuando las cosas no van corriendo bien, la persistencia de nuestras vidas a poder clamar puede mover esas montañas delante de nosotros. Y ahora, como le digo, hermanos, en sí, en las injusticias de antes de esclavitud, se rompió todo eso. ¿Quién dice amén? Y fue pagado a través de la sangre de muchos hombres, amén, que creyeron que era una injusticia. Pero a través de esa sangre que fue derramada a través de sus vidas, cambiaron toda la descendencia en Estados Unidos. Amén. Dígale a su hermano, va a costar, la persistencia cuesta, pero vale la pena, hermanos, porque cambia la situación de toda una nación. Tan grande es así, una vida, 2 vidas, 3 vidas pueden cambiar la descendencia de toda nuestra nación, hermanos. En sí, ya viendo, hermanos, que en sí podemos ver que el corazón de este hombre fue transformado. Sabemos y tenemos la confianza que Dios puede ser pues puede bendecir. ¿Quién dice amén? Porque servimos a un Dios más justo que un hombre corrupto, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que orar de todo corazón, sincerarnos con Dios,
ponernos delante de la confianza en Dios y veremos que el Señor va a bendecirnos. Dice, nos lleva, hermanos, a nosotros a poder tener relativamente la comunicación con Dios, tener nuestra vida, hermanos, conectada con Dios en la oración. Ahora, no podemos cambiar todo el mundo, ¿quién dice amén? O toda la corrupción. Nos da, hermanos, la esperanza que nosotros podemos ser la diferencia. Hay mucha corrupción en mucho lugar, ¿quién dice amén? Hay mucha corrupción, pero en sí, nosotros persistiendo en lo que Dios nos ha entregado, podemos nosotros ser la diferencia y que podemos cambiar los corazones que están en el liderazgo o lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, a través de la persistencia, hermanos. Si en sí nosotros podemos tener esta parábola nos enseña que si nosotros estando en un sistema injusto, Dios siempre tiene el control. Aunque vivemos, hermanos, en una sociedad injusta, corrupta en ciertas maneras, no digo que todas, ¿quién dice amén? En ciertos lugares podemos nosotros tener la confianza que Dios tiene el control. Porque si un hombre se puede cambiar, el hombre puede, si una mujer viuda puede cambiar el corazón de un hombre corrupto, ¿quién dice amén? Todos nosotros podemos hacer algo para este sistema, esta comunidad, para lo que Dios quiere transformar en nuestras familias a través de la comunidad. ¿Quién dice amén? En tanta injusticia, tanta maldad, hermanos, podemos hacer la diferencia. Y hablando a través de la oración, de poner nuestra rodilla, de hacer nuestro clamor, el Señor nos enseña que podemos seguir, hermanos, colaborando con la bendición de nuestra comunidad, de nuestra iglesia a través de la oración. ¿Quién dice amén? Muchas de las veces aquí usted puede ver que ha faltado gente ponernos a orar, hermanos, uno por los otros, por la gente que vemos que necesita ayuda, orar por ellos. Eso es lo que Dios nos necesita. Dice la palabra que oremos unos por los otros. Nos habla que podemos nosotros hacer la diferencia en alguien más fuera de nuestro control. Hablando que nosotros tocando el corazón de Dios, Dios se mueve en las partes que nosotros no podemos. La viuda sabía que ella no tenía el control de esto, ella se aferró diciendo, Él tiene el control, yo voy a convencerlo, yo voy a hacer que este hombre me haga justicia a mí. ¿Quién dice amén? Es el carácter, es el estado de ánimo, hermanos, o es el estado de nuestra actitud, perdón. Es attitude, es como nosotros hacemos las cosas confiadas para Dios, viendo y sabiendo que Dios puede contestar las oraciones, y ahí está la oración. Jacob, hermanos, sabía que la bendición era aferrarse al ángel y decirle, yo no te dejo ir hasta cuando me bendigas. Él sabía que el poder estaba delante de ese ángel, que en sí se describe que hubo una lucha entre Jacob y Dios, y Jacob pudo tomar su bendición, hablando que si nosotros sabemos dónde está la bendición, en oración nosotros podemos arrebatar lo que es de nosotros. Podemos arrebatar lo que es de nosotros, porque Dios es el que tiene el control. Aunque la maldad se mira inflada, aunque se mira inflamada de muchas maneras, hermanos, sabemos que Dios sigue triunfando en su trono. Y si nosotros tocamos su corazón, el Señor se mueve poderosamente. ¿Quién dice amén? Y es hablando al pueblo, al corazón, que hay oraciones en tu vida y hay situaciones que están fuera de tu control, están fuera de lo que tú puedes hacer para modificarlos, que puedes hacer transformadas por la mano de Dios. Todavía en la muerte Dios puede hacer un milagro. ¿Quién dice amén? Y nos enseña a través de su palabra. ¿Quién dice amén?
nos enseña que aunque mírenos a nuestros seres queridos perdidos en la muerte, perdidos en el valle de sombra de muerte, no vamos a temer porque Él es el que tiene el control y nosotros, nuestro trabajo es aferrarnos a orar con Dios y pedirle por ese pueblo. ¿Quién dice amén? Moisés nos enseña y él siempre fue el mediador entre el pueblo y Dios, hermanos. Y él oraba ferventemente por el pueblo que Dios le había entregado en su mano. Ese era mediador, hermanos, es lo que nos enseña. Y la circunstancia nos enseña a esta viuda, hermanos, que la fe tiene mucho poder. Y hay muchas viudas en la palabra que nos enseñan la fe, hermanos. Mujeres que no tenían, eran pobres, mujeres que tenían un flujo de sangre, mujeres que hermanos tenían necesidad, andaban en lugares atrapadas en relaciones fuera de lo que era moralmente bueno. Vino Jesús y contestó y les dio la bendición de una nueva vida. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. Pone un alto y hace las cosas nuevas. Y por eso Jesucristo hace esta parábola diciendo: no dejar de orar y no pierdas la esperanza, porque Dios tiene el control. God has control of your situation. God is the one that has the last word, not the devil. El diablo no tiene la última palabra. Él puede hablar todo lo que quiera, pero la última palabra la tiene Dios. Y si tú tienes el oído de Dios, no hay por qué temer lo que el enemigo diga. ¿Quién dice amén? Cuando tú tienes el oído de Dios, se transforman las injusticias y se hace justicia a través de la mano de Dios, conociendo que Dios es el que transforma las cosas y de un valle de huesos Él lo vuelve a construir, a ser todo un ejército, hermanos. Hablando que si tú estás pidiendo por una vida, Dios te dice: si quieres un ejército te levanto. ¿Quién dice amén? Pero si el tuyo es uno, 2 o 3 o 4 o 5, Dios tiene el control de tu situación. Solamente hay que tomar el ejemplo de esta viuda, hermanos. Ferrarnos, tocar la puerta. ¿Quién dice amén? Yo sé, hermanos, que si llega un comprador a su puerta, amén. Si usted, no sé si ha habido Door to Door, una película, Door to Door. Se la recomiendo, es muy sana y habla de un hombre que es vendedor, va y toca las puertas. Y este hombre iba, le tocaba la puerta, le cerraban la puerta en la nariz a este hombre, le decían tantas cosas y decían: ya no vuelvas. Y él venía regresando y tocaba la puerta hasta cuando un día: está bueno, hombre, ya métete, déjame comprarte algo. Amén. La persistencia de este hombre. Yo sé que si a usted le tocan la puerta: oye, estoy vendiendo, un día a usted lo van a pescar de buena, va a decir: pásale, hombre, vente, déjame ver qué te compro. ¿Quién dice amén? La persistencia nos habla, hermanos, que si nosotros en nuestros fluir de nuestro diario vivir somos persistentes, Dios se mueve poderosamente. Un valle de injusticia, una nación, un trabajo donde se hace mucha injusticia, se transforma a ser un trabajo justo. Y es a través de nuestra oración y confiar en Dios y lo que Dios hace en nuestras vidas. Y esta viuda nos enseña, y pongo la referencia de este hombre porque este hombre tenía tantos factores que lo limitaban a hacer su trabajo, pero la persistencia de este hombre, y yo le recomiendo esta película porque es verídica, en sí le enseña que la persistencia hacen cosas grandes. Y hasta una película hicieron a este hombre. ¿Por qué? Por la persistencia, que aunque le cerraron la puerta en sus narices y le dijeron: no te podemos dar trabajo porque tú tienes una invalidez, no puedes hacer ciertas cosas, este hombre siguió hasta cuando obtuvo lo que se le había puesto en su corazón. ¿Quién dice amén? Y la oración es igual, hermanos.
Cuando Dios nos pone y nos deja que se nos siembre algo en nuestro corazón, es para que nosotros podamos hacer la diferencia. Daniel sabía, cuando él oraba, hermanos, bajaba el ángel y lo tocaba y le decía: por ti estoy aquí. ¿Quién dice amén? Tus oraciones, por tu ayuno, por afligirte, tu oración ha traspasado toda la guerra espiritual y yo he podido llegar a contestarte lo que Dios quiere decirte hoy. ¿Quién dice amén? It's through God that we have the power of the Spirit. What we cannot touch spiritually, those demons that are trying to torment our kids, we have the right to claim the justice and break any chains through our prayer and being constant in our prayer. Es como una lijita, una limita, hasta cuando, por más grueso que esté, hermanos, el fierro, si usted persiste, lo va a romper un día. ¿Quién dice amén? Constantemente poner esa fricción en lo espiritual, en la oración. Es lo que Dios está hablando al pueblo. Poner eso, hermanos, que calienta el fierro, lo dobla y lo quiebra, hermanos. Donde calentamos a través del Espíritu Santo nuestros corazones, nuestras almas, y nuestra situación tiene que doblarse. Porque delante de Dios nada se puede parar. Todo cae de rodillas. Todo cae de rodillas, hermanos, porque Dios no es una cualquier cosa. Es un creador omnipotente, nuestro Dios. Ahora, la persistencia de la viuda nos ayuda a poder nosotros cobrar ánimo, que hay una solución para nuestro problema. Nuestra ayuda viene a través de la oración, hermanos. Ahora, si nos vamos a Éxodo 14, hermanos. Habla, hermanos, cuando el pueblo de Dios está en la circunstancia que viene el faraón atrás de ellos y están delante del mar rojo y ya no hay salida, y el pueblo de Dios llega a una desesperación porque vienen a matarlos, y tanto ellos están desesperados que creen que van a quedar muertos ahí. Exodus 14 talks about the Israelites coming out of Egypt and the Pharaoh coming behind them and to kill them. And they went into a desperation in their lives, saying, what are we going to do? Weren't they already graves in Egypt where we could get buried? Why did you bring us here if we're going to die here? Their hope was lost. Everything was lost. Their mindset was already that they were dying. They were actually saying goodbye probably to his kids or to their family because they thought they were dead. Instead of their actions, they were so brainwashed in being in slavery. Just watch what I'm talking here. They were so brainwashed, these Israelites were so brainwashed to being in slavery that they couldn't fight back. They rather just give themselves to die or give themselves back to slavery. That's what time and corruption does to people. It sets a mindset inside of you that certain things cannot be done when they're already done. They can be altered into our favor. Sometimes we think, he's never going to change. She's never going to change. Oh, it's not going to happen. We already stated on Egypt, because the time and engraving of the enemy is so engraved in our minds that our hope is out the door. And our mind is set into something that is already defeated. Así el pueblo de Dios estaba ya pegado en que ellos iban a regresar a la esclavitud o iban a morir. ¿Por qué? Porque los años de estar esclavizado en corrupción, los años de corrupción en su mente, no podían ver más allá del mar. No podían ver más allá de pelear una buena batalla, o del que tenían un Dios poderoso que iba a pelear por ellos. Y dice Moisés, y lo primero que les dice Moisés aquí en Éxodo, hermanos, y si usted lee ahí en del
15 al 16, 14, 15, 16, dice, cobren ánimo, Jehová nuestro Dios pelea por nosotros. Hablando el Señor y hablando que Dios tenía el control de la situación, aunque la situación no estaba desfavor de ellos. Carnalmente estaban ellos derrotados, el ánimo de ellos y la pesadez, porque ellos eran muchos más, hermanos, que los egipcios. Fíjese esto, ellos eran muchos más. Podían 2 contra 1 o a lo mejor 3 contra 1 podían ellos ganar, porque eran muchos más. Pero la corrupción de los años de estar en esclavitud mentalmente había dicho que ellos no podían hacer eso. Pero había gente de fe entre el medio de ellos, hermanos. Fíjese, había gente de fe dentro de ellos, porque cuando Dios decide cambiar y decir, lo sacaré de esclavitud, es porque escuchó el clamor del pueblo. Había gente orando, había gente clamando a Dios, había gente que todavía creía en un Dios que todavía de 400 años de esclavitud sabían que Dios lo podía hacer. Eso es fe, hermanos. Eso es fe en el cristianismo. Eso es fe en alguien que conoce el poder de Dios. ¿Quién dice amén? Todo tiene su lugar, todo tiene su propósito, y a lo mejor no pasará en el tiempo que tú lo mires, que tú lo quieras ver, pero va a pasar porque Dios te lo ha prometido. Solamente lo puedes apresurar si le pones callo al Señor. ¿Quién dice amén? Pero hay, hermanos, hay oraciones que se tienen que hacer caminando. Y aquí es donde yo quiero enseñar a ustedes, hermanos, porque la oración contestada, hay cosas que tenemos en nuestro control cuando creemos lo que tenemos en nosotros. Aquí dice el 15, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Quién dice amén? Dios ya había dado una instrucción y solamente estaba diciendo, no necesitas orar por esto, solamente necesitas caminar en lo que te ha dicho. ¿Quién dice amén? Nos habla que podemos entrar en un lugar de intimidad y orar para Dios. ¿Quién dice amén? Jesucristo mismo lo hizo. Como les dije ahorita más temprano, Jesús estaba orando antes que lo arrestaran. Estaba de rodillas clamando a Dios, sabiendo que la solución, si Él cambiaba el corazón de Dios, Él podía quitarse de eso. Si Dios le decía, está bien, mijo, no lo hagas. ¿Quién dice amén? Si Dios le hubiera dicho eso, Jesucristo estaba listo. Es decir, esta copa es así. Pero porque dijo, haz tu voluntad y no la mía, dijo Dios, se tiene que hacer. Y Jesucristo, por obediencia, tomó ese cargo. Pero esa oración, pero durante el proceso, Señor, ¿por qué me has desamparado? Señor, dame las fuerzas. Caminando, Él estaba haciendo su oración para fortalecer la visión de Dios en Él. Fortaleciendo la visión de Dios en nosotros, personalmente en Jesús. Moisés es lo mismo. Hey, ¿para qué te pones de rodillas? Levántate y ya usa lo que tienes en tu mano. Y fíjate, aquí dice la palabra, hermanos, dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Quién dice amén? Alza vara. La vara, hermanos, representa una herramienta proveída por Dios. Herramienta proveída por Dios. Y eso nos habla personalmente a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos una herramienta diferente. ¿Quién dice amén? A través de, en sí, de la victoria de David, era a través de su alabanza a Dios. Él sabía alabar a Dios, hermanos. Dios se alegraba cuando miraba a David a danzarle y alabarle. Era un hombre que le gustaba hacerlo.
muchos de los dones de él era expresarse a Dios, hablar con Dios. Y David, hermanos, a través de en sí los salmos nos enseña que está bien expresarte con Dios. Amén. A veces me dice mi esposa, siéntate y escúchame. ¿Quién dice amén? Escúchame. Hablar, quiere hablar, expresarse. Eso es lo que Dios nos habla y dice, it's okay to do that. It's okay to express yourself. Don't forget who you're talking to. No se te olvide con quién estás hablando, pero exprésate conmigo. Dios conoce tu desesperación en tiempos. Dios conoce tu momento de que tú tienes que quebrar. ¿Quién dice amén? El Señor te recobra las fuerzas cuando algo se quiebra. Él lo ajusta bien, hermanos. Y dice que alza tu vara, hermanos, es en sí, hermanos, una herramienta. Dice aquí, hermanos, aunque ande, en Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden infundirán aliento. Amén. Herramienta que infunde, ¿qué? Protección, sombra de muerte. Es en sí, hermanos, la vara que él tenía. Son esas oraciones nosotros que hacemos de pie, hermanos, que nos vuelven a dar, fortalecer y bendecir. ¿Quién dice? En nuestras vidas. Nosotros hablando la palabra de Dios, esa es nuestra vara, hermanos, contra el enemigo. ¿Quién dice amén? Cuando nos siéntanos de cierta manera que el enemigo quiere gobernar sobre nosotros o quiere convencernos en ciertas cosas, la palabra de Dios es buena para tenerla en nuestro corazón. ¿Quién dice amén? Nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que si yo estoy en la mano de Él, no hay nadie que me arrebate de Él. ¿Quién dice amén? Conociendo la palabra de corazón. De mente, como le digo, la corrupción de los años se va yendo, pero cuando está en el corazón, no se mueve. ¿Quién dice amén? Cuando está en el corazón, se proyecta lo que Dios está haciendo. La herramienta de Dios que Dios provee en nuestras vidas es la palabra de Dios, hermanos. La vara nos alienta, hermanos, en esos valles de sombra de muerte. Y, hermanos, nos da la fortaleza para no tener el temor de un nuevo día o del siguiente día, o qué pasará el mañana. ¿Quién dice amén? Porque estaremos confiados que Dios tiene promesas en su palabra. Cuando nosotros oramos confiados en sí, hermanos, en lo que Dios está haciendo. Los salmos están tan llenas de oraciones de David, hablando dónde estaba y recordando quién es Dios en él. Amén. Ahora, hermanos, extendiendo su mano, hermanos, eso es una oración contestada por acción, hermanos, a través de la confianza y la fe que nosotros tenemos, hermanos, en Dios. Extiende tu mano, que es la autoridad de Dios que nos ha dado, extendiendo la mano, hermanos. En los tiempos hebreos, hermanos, la mano, hermanos, levantada es de bendición, respeto y autoridad sacerdotal, perdón. Es lo que Dios ha entregado espiritualmente. Cuando Moisés estaba en la guerra, hermanos, levantaba sus manos, amén, porque tenía el don sacerdotal, la autoridad espiritual. Y Moisés solamente, Dios le estaba diciendo a Moisés, créete lo que tú eres para mí. ¿Quién dice amén? Créete lo que tú eres para mí. Dice el Señor, levanta tu vara, que yo te he prometido que vas a hacer cosas grandes con ella, y levanta tu mano, lo que te he dado espiritualmente en tu vida. En nuestras oraciones, estar confiado
es caminar, nuestro corazón confiado. Sé, Señor, que tú me contestarás. Sé que no me desampararás. Sé que lo que estoy viendo no es lo real. Sé que lo que tú estás por hacer es lo que va, Padre Santo, real en mi vida. Lo que yo estoy viendo no es correcto. Lo que tú has prometido es lo que yo tengo mi corazón puesto. Eso es lo que cuando uno se la cree, Moisés en ese momento, usted se imagina millones de gente, él viendo el pánico por todos lados. ¿Quién dice amén? No es cosa fácil, hermano. No estamos degradando a Moisés. Tenía un cargo grande y millones de gente debajo de él. Y cuando todos paniquearon, su respuesta, ¿quién era? Señor. Pero el Señor dijo: tú lo tienes, no tienes que pedírmelo, muévete en lo que te he entregado en tus manos. ¿Quién dice amén? Hacia nosotros nos habla: muévete en lo que te he entregado en tus manos. Move in what I have given you in your hand, and the spiritual right that you have to do what you got to do. Y divídelo. Dice la palabra, y divídelo. Dividir, hermanos, en esta frase, hermanos, es la fe en nuestras vidas en la oración contestada. ¿Quién dice amén? Nosotros orando, viendo que se mueve el problema o se quita el problema. Confiando, caminando en lo que se está haciendo. ¿Quién dice amén? Sirviendo a Dios sabiendo que las cosas van a mejorar, o sirviendo a Dios viendo a nuestros seres queridos en todas estas sillas. ¿Quién dice amén? Bendiciendo y dándole al Señor lo que Él merece, porque Él no merece menos que la fe. ¿Quién dice amén? I know it's been hard, but God's got your back. Yo sé que ha sido duro, pero Dios te tiene. Él no te dejará nunca, nunca te dejará. Esa es tu decisión. Él nunca te dejará, pero es tu decisión si tú quieres dejarlo a Él. Pero la promesa de Él es que yo estaré ahí. Solamente un clamor es lo que necesito de ti. Solamente necesito que camines. Y fíjate que cuando Moisés levantó sus manos y levantó su vara, hermanos, ¿qué cree que pasó? Se armaron un montón de barcos. ¿Quién dice amén? Lo imposible se hizo posible. Cuando caminamos en oración, cuando caminamos en la oración en acción, veremos los mares abrirse, los ríos abrirse, las montañas moverse de un lado al otro. Se quitará lo que está delante de nuestras vidas. La viuda nos enseña a persistir, estar ahí, porque sabemos que la solución está ahí. ¿Quién dice amén? Pero Moisés nos enseña a confiar en lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y en oración, todas las cosas son posibles. A través de la fe, todo es posible. Hoy, hermanos, yo quiero dejarle esto en su corazón. No se dé por vencido. Las cosas no están por terminar, las cosas están por comenzar. El Señor no ha terminado con nosotros, el Señor todavía no